Muy bien, comienza un tire y afloje, mientras tanto el tiempo va transcurriendo. Digo, 12 de octubre se hace cargo Roca. El 9 de noviembre va la primera nota. 10 de noviembre va la segunda nota. En diciembre la recibe el canciller imperial. El 18 de diciembre está la contestación pidiendo bases. Ya empiezan a cesar los combates navales entre la flota chilena y la artillería de costas de Perú. Y ya hay un gran desembarco de tropas en la zona cercana al Callao, lo que hace presagiar un combate inminente. Y digamos, viéndolo con los modernos elementos que da la teoría de las relaciones internacionales, diríamos que nuestra Cancillería utiliza la teoría utopista o de la tradición liberal, mientras el realismo puro y duro de Morgenthau, de los 49, lo emplea la Cancillería brasileña. ¿Por qué la Cancillería brasileña tiene esta marcha tan lenta? Porque Brasil quiere favorecer los intereses de Chile y Argentina tiene un conflicto con Brasil por la zona de Misiones. Por otra parte, una misión que integraba Lastarria y Barrios Arana lograron convencer a Brasil de apoyar a Chile y ofrecerle un presunto apoyo chileno en caso de otro conflicto de Brasil con Argentina. Brasil no accede en forma directa, pero sí tiene debida cuenta de esto. ¿Por qué Argentina insiste en Brasil como su socio para esta mediación? Por el peso específico de ambos países. Y porque Brasil y Argentina estaban separados de la zona de operaciones y de los combatientes. Por otra parte, ellos habían dado un ejemplo de no amputación territorial y de un trato humanitario cuando eran aliados en la guerra contra el Paraguay. Por decir que la Argentina siempre tuvo la victoria en los derechos y siempre lo tuvo presente. Y en la guerra contra el Paraguay, tanto Brasil como Argentina hicieron presente eso. Esta visión un tanto utópica que tenía nuestra Cancillería, influida también por el pensamiento de la generación del 80, que no veía en Chile una potencia expansionista, hizo que se actuara con cierto candor ante el realismo puro y duro que tenía la Cancillería brasileña, donde favorecía los intereses de Chile retardando la mediación. ¿Cómo será el accionar de Brasil? Que el día 29 de diciembre, acuérdense, la mediación comienza con la nota del 9 de noviembre. El 29 de diciembre, cuando está pidiendo las bases de la mediación Brasil para iniciar, el delegado brasileño en Santiago se entrevista con el presidente de Chile, Pinto, para decirle que la Argentina está intentando una mediación, por lo tanto que acelere sus operaciones militares. Fíjense qué diferencia de posiciones. ¿Por qué también interviene Brasil? Porque Roca sigue la línea de Mitre, diciendo que Brasil tiene que integrarse al sistema y formar parte del sistema e intervenir en estos hechos. Brasil da la larga. Estamos a fin de diciembre, no tenemos las bases, las tiene que hacer la Argentina, no tenemos una acción definida de Brasil, sí tenemos a Chile en las puertas de Lima. Ya en los primeros días de enero, las fuerzas en presencia están en Chorrillos. En ese momento Perú tenía 30.000 hombres, de los cuales había unos 10.000 de las reservas que no estaban bien instruidas, y Chile tenía 24.000 hombres que estaban muy fogueados y que básicamente habían sido trasladados desde el puerto de Arica. Perú, no obstante, se tenía mucha fe en esto y esperaba tranquilo el ataque. ¿Qué hace Brasil? Demora porque la entrada en Lima era inminente, lo que acontece entre los días 17 y 18 de enero. Es la excusa justa que esperaba Brasil. Estos tardan unos días en conocerse, unos días después Brasil manda a buscar a nuestro delegado Domínguez y le dice que habiendo vencedores y vencidos, y habiendo quedado los vencidos en condiciones muy deplorables, no era conveniente seguir con la mediación. A Domínguez le contesta al canciller que él nunca vio interés en que Brasil tuviera en esto.
Muy por el contrario, que él estaba muy convencido que jugaba con el tiempo para favorecerlo a su aliado Chile. La Argentina insiste a pesar de todo esto. Argentina dice que hay que insistir y Brasil dice que no. Mientras tanto, Chile, en dos notas que llegaron muy tarde por los correos de la época, una tiene fecha el 10 de noviembre del año anterior, del 80, estamos en el 81, y otra que llega el 24 de diciembre también del 80, cuando está en pleno desarrollo de la mediación, y 4 días antes o 5 días antes que Brasil ordene a su delegado que se entreviste con el presidente chileno, dice que lo que pide territorialmente es porque sus adversarios no están en condiciones de pagarle monetariamente. Y deja como al pasar su interés por territorios que nunca había reclamado. Recordamos el lutis possidetis, res nullius y no territorios desocupados. Y recordamos el derecho internacional público americano que no preveía la conquista territorial. Bien, se abre negociación con Brasil y se acepta finalmente iniciar cierto tipo de mediación, comunicarlo a Estados Unidos. Esto es básicamente en enero. En enero la Argentina tenía muy pocos delegados en el exterior. Y la política tradicional argentina desde la 1852 hasta el momento era básicamente orientada hacia Estados Unidos, Europa, Brasil y Chile. No teníamos legaciones en otros lugares. Miguel Cané, que había previsto esto, viene desde Europa y es nombrado para abrir las legaciones en Colombia y Venezuela, porque la idea primigenia de Roca a través de su canciller era Argentina y Brasil como los países líderes más grandes y con no intereses en la región, más Venezuela, Colombia, Ecuador no, porque estaba bajo la influencia de Chile y no tenía representación argentina, y Paraguay formar parte de la mediación. Sí acepta rápidamente Venezuela, sí acepta rápidamente Colombia, que nombra hasta un delegado que era uno de los Samper, y sí acepta de inmediato Uruguay, que se lo comunica a la Corte de Brasil. Pero Brasil sigue dando largas a la cosa. Y ahora alega Brasil que las bases para la mediación que tienen son suficientes, pero que no hay con quién negociar porque en Perú hay dos gobiernos, lo cual era parcialmente cierto. Piérola se encontraba al sur y al norte, en la zona de la costa, se había conformado un gobierno que las fuerzas que ocupaban en ese momento Perú, chilenas, creían que era el hombre más adecuado, García Calderón, para hacerse cargo. Esto no fue así tampoco. A pesar de todo esto que acontece, de todos estos problemas que se van viendo, porque fue una guerra muy cruenta, donde las tropas invasoras fusilaron, saquearon, impusieron grandes penurias a la población, fundamentalmente peruana, porque Bolivia se había retirado. A pesar de todo esto, Brasil sigue dando vueltas. Conclusión, se producen algunos hechos desafortunados, como por ejemplo el cañoneo de un vapor nuestro, o de un buque nuestro, un vaporcito brasileño, y una expedición del comandante Fontana a Misiones, en la zona en litigio que había con Brasil. Esto, lógicamente, origina un resquemor donde aprovecha el emperador para irse de la ciudad. Hay un cambio momentáneo de canciller y el tiempo sigue transcurriendo. A todo esto, recordemos que desde el 17 de enero está Perú en Lima, con un gobierno de ocupación. La Cancillería argentina sigue insistiendo y el ministro nuestro, Domínguez, sigue contestando desde allí que él no ve ninguna intención de Brasil sino de favorecer a Chile. Finalmente, hay una intervención del gobierno del delegado boliviano, entonces propone una mediación. En vez de la mediación, propone buenos oficios Brasil. En los buenos oficios, uno de los temas fundamentales de la Argentina, que era la no
anexión de territorios queda de lado. Se pretende llegar a una solución de la guerra, pero no al desprendimiento territorial, que era un elemento fundamental para Roca y su canciller. No hay posibilidad ninguna de que dentro de las bases para los buenos oficios esto se pueda imponer. A todo esto sigue transcurriendo el tiempo y ya hemos pasado el año. Empezamos en noviembre, ya estamos en julio, pasa agosto. En julio hay una contestación de Brasil, pero ahí justo la Argentina, el canciller fundamentalmente, y don Roque Sáenz Peña, se encuentran abocados a aquel arbitraje que hubo en 1881, ustedes recordarán, que culmina con un pacto entre Argentina y Chile para la división territorial, o mejor dicho, para la división de límites a través de la divisoria de aguas. Cuando llega la contestación por el tema de iniciar una nueva gestión diplomática, estaba muy ocupado, que fue a mediados de julio, estaba muy ocupado el canciller y su vicecanciller o su subsecretario en esto que tenía que finalizarse el 31 de julio. Recién después del 31 de julio, don Bernardo de Irigoyen se aboca a contestar la base de los buenos oficios, que contesta, digamos, para mostrar que la Argentina tiene vocación de negociación, aunque uno de los principios fundamentales que pedía la Argentina, que era la no anexión territorial, quedara un tanto de lado. Brasil insiste en poner en marcha los buenos oficios. Finalmente, don Bernardo de Irigoyen, con esa visión un tanto utópica que tenía, con esa concepción de generación del 80, de no el expansionismo chileno, y para demostrar que la Argentina sí, de cualquier manera quería terminar con los sufrimientos que estaba sufriendo un pueblo ocupado, el pueblo hermano del Perú, acepta, a pesar de que no eran las condiciones adecuadas. A pesar de todo ello, esa negociación no llega a un buen término. ¿Qué pasa? Suceden varios acontecimientos inesperados. El presidente Garfield en Estados Unidos ordena a su secretario de Estado, Blaine, una misión mediadora. Argentina le indica a José Evaristo Uriburu, su representante en Lima, que él apoye lo que ahí siempre y cuando se mantenga el tema de la no cesión de territorios al vencedor de la guerra. Esta misión termina cuando Garfield es asesinado y es reemplazado por Arto, que cambia las instrucciones. Nuevamente Estados Unidos insiste en otra mediación un tiempo después y se nombran a dos generales. Uno se llamaba Gilpatrick y otro se llamaba Hurbull. Gilpatrick va a Chile y Hurbull va a Lima. Hurbull trata con García Calderón. García Calderón demuestra lo que él pretendía y el general Hurbull hace un memorándum donde quería que no hubiera anexión territorial y que hubiera una finalización de guerra justa. Esto, lógicamente, tiene una aceptación muy diferente en Santiago, Buenos Aires, Río de Janeiro. Lo concreto es que no tiene lugar, son reemplazados los dos generales como delegados y esta mediación también que intentaba Estados Unidos no tiene lugar. Insiste nuevamente después Estados Unidos con dos mediadores, uno de ellos Logan, muy famoso, porque Logan parecía chileno, ya que Logan proponía una finalización del conflicto y una cesión territorial que ni aún Chile la pretendía. Fue tanto el descreto de la misión de Logan, el delegado norteamericano en Santiago, que él fue cesado en sus funciones y todo vuelve a su situación anterior. Argentina pretendiendo que la guerra termine, pretendiendo que no se anexione el territorio, Chile de alguna manera controlando la situación en la zona del Pacífico y con algo que también es muy importante, con documentos que el invasor encuentra en Lima y la Cancillería, se dirige a Colombia, que había convocado a la conferencia panamericana en Panamá, diciendo que de una u otra manera iba a hacer valer esos documentos para que vieran que Colombia no había cumplido con la neutralidad. Eso era por el accionar de Miguel Cané. Fíjense hasta dónde estos tejes y manejes llegaron ante esto.